¿Cómo estáis? Me alegro. Vale. Dice, le he llamado Recuperando la Identidad. Vamos a mirar en Efesios 1, del 4 al 6, dice así: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Lo dejamos ahí. Y la identidad personal es cómo te ves a ti mismo. Y eso es muy importante. Porque, verá, cuando uno tiene clara su identidad personal, no tiene tanto problema. Pero cuando uno no sabe quién es, entonces ahí sí que tenemos problema. Porque los demás definen nuestra identidad. Y la identidad es el cimiento del buen manejo de tu vida personal, de los problemas, de las tentaciones, todo eso. Cuando tú sabes quién eres, tú manejas las situaciones más fácil. Pero cuando tú no sabes quién eres, es más complicado. La gente que no sabe quién es, son otros los que deciden su identidad. Y es por eso que a veces queremos parecernos a los demás, queremos actuar como los demás. Porque la gente que no tiene identidad no sabe ni para qué está, para qué ha sido llamado, piensa que no vale nada y tiene muchos problemas en la vida. Entonces ahí es cuando las otras personas vienen y asignan nuestra identidad y nosotros caemos presos de todas esas cosas, ¿no? Caemos presos de la presión grupal. ¿Cuántos no han sufrido quizás en el colegio porque no tienen su propia identidad? Y Satanás trabaja para evitar que tú sepas tu propia identidad. Vemos en la Biblia muchos ejemplos. Por ejemplo, él intentó desde el Génesis y también lo intentó con Jesús, cuando le dijo, si tú eres hijo de Dios, ¿no? Y así muchas veces lo hace con nosotros. Él trabaja siempre para evitar que tú sepas para qué Dios te creó. Porque si Él puede reducir tu verdadera visión de lo que eres, vas a perder muchas cosas de las que Dios planeó para tu vida. Y Satanás usa la opinión pública, ¿no? Para ello también usa las redes sociales. Y también usa la presión.
por ejemplo, como dije antes, la presión grupal, en el trabajo, en los colegios, en las oficinas, el dolor, la pena. Él usa muchas herramientas para todo eso. El cómo te ves a ti mismo. Pero lo que más usa entre las redes, porque las redes sociales él las usa de una forma intensa. Ve la vida de otros y dices, bueno, ¿por qué no puedo ser así como los demás, no? ¿O por qué no puedo hacer esto o aquello? Y piensas que te estás perdiendo de hacer cosas que los demás hacen. Claro, los demás del mundo, ¿no? Entonces tú piensas que te estás perdiendo un montón de cosas. Y también usa los pensamientos que te dicen, tú no vales nada, tú no eres bueno, tú no eres como fulano, como perano, tú no vas a llegar a ningún lado. Usa todo eso, pero todo eso son mentiras. ¿Por qué? Quizás ¿por qué pasa todo eso? Porque quizás cuando eras niño, muchas personas quizás que tenían autoridad, te dijeron cosas que te dañaron y cosas negativas y que tú las creíste como verdades, pero no es así. Porque ahora, como hemos leído los textos, ahora vemos el por qué no es así. Pero la primera forma que él usa para dejarte sin identidad son las mentiras, eso que oíste. Y lo que quiero que veas es lo que Dios dice de ti, la verdadera identidad en Cristo. O sea, que muchas veces nos creemos todas esas mentiras, y eso, créame que todo lo que les he mencionado es porque yo eso lo he vivido y sé que las cosas que nos dijeron nos dañaron y a la final íbamos sin saber quiénes éramos, o yo al menos, sin saber quién era, y a veces uno parece como una pieza de un puzzle, ¿no? Buscando dónde encajar y como que no encajas en ningún lado y tú intentas encajar porque tú no sabes, parece que no perteneces a nada ni a nadie. Pero entonces ahora sí vamos a ver, y por eso puse recuperando. Leímos en Efesios: cuando nosotros no sabemos ni para qué estamos aquí en esta tierra, ni sabemos el propósito, vivimos así, ¿no? Sin propósito, sin saber quiénes somos, y pensamos que, bueno, ¿para qué? No, yo me recuerdo que cuando yo estudiaba en la escuela se decía, nacimos, nos enseñaba mucho, nacimos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Y eso era ya todo. Y ahí ya, entonces uno pensaba, yo no sé quiénes de aquellas que estudiaron se acuerdan que, ¿verdad que eso lo enseñaban mucho en las escuelas? Entonces eso era lo que nos enseñaban. Entonces uno decía, bueno, esa es la vida, no vivir, tener familia, crecer y morir, ya está. Entonces no conocíamos, o yo al menos no conocía cuál era el propósito por el cual yo estaba aquí en esta tierra, y menos mi identidad, ¿no? Pero una vez yo conocí de Dios, entonces ya ahí, y ahora vamos a volver a leer Efesios 1:4 al 6. Según nos escogió
en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Primero, Él nos escogió. ¿Ve? Así que Él te ha escogido a ti. Tú tienes un valor para Dios. Tú no estás aquí por casualidad, no estás aquí por error, no, porque eres un escogido de Dios. Y eso es importante que lo entendamos, que tú eres escogido de Dios. Y también dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él te ama, porque dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados. Él nos ama, somos sus hijos, porque dio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria, propósito, para la gloria de su gracia, con la cual nos hizo, eres aceptado. A veces te sientes que no eres aceptado, ¿no? Que nadie te quiere, que nadie te acepta. Por eso decía lo de la pieza de puzzle, ¿no? Porque un puzzle, una pieza, no encaja a no ser que sea en el lugar correcto. Tú puedes intentar encajarla en otro lado. Tú eres aceptado por Dios. Eres amado, eres hijo y eres escogido. Tienes plan y propósito. No eres un accidente. Así que, entonces, con todo eso yo espero que los que hasta ahora han vivido pensando que no valen nada, que no tienen un propósito, que no son aceptados, ¿qué más da que la sociedad no les acepte? Si Cristo les acepta, pero eso lo tienes que entender tú y lo tienes que creer en tu corazón. Cuando tú entiendes esas verdades, ya tú no vives por lo que la gente dice de ti, ni por la opinión de la gente, porque cuando no sabemos todas esas cosas, nosotros vivimos por el qué dirán, el qué pensarán, y siempre vamos intentando agradar a todo el mundo. Y eso es imposible, agradar a la gente. Entonces, sí, yo les invito a todos y cada uno de ustedes que están aquí en esta tarde, los que nos están viendo por las redes, que si tú te sientes identificado con todo lo que yo he dicho, te invito a que en tu casa repases todos estos capítulos, Efesios 1 del 4 al 6, y medita en ellos. Léelos y léelos hasta que tú logres entender y entiendas, pero no que entiendas aquí, porque a veces sabemos muchas cosas de aquí, pero no han bajado todavía aquí, no nos las creemos. ¿Y por qué digo esto? Porque sí, muchas veces lo digo por experiencia, decimos muchas cosas de aquí, pero realmente nuestro corazón está lejos de lo que decimos. Entonces, meditar en su palabra es muy importante porque es la que nos ayuda a saber quiénes somos, pero eso no lo tenemos que creer nosotros. Dios no miente y esta es la palabra de Dios y lo que Él dice que somos, eso somos. Ahora vamos a ver otro texto en Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio y nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Otra vez, eres escogido, tienes un propósito. A ver, la Biblia, hay muchísimos textos de la Biblia donde nos hablan de
de lo que Dios nos ha llamado y para qué nos ha llamado. Pero yo no intento en esta tarde que ustedes se memoricen toda la Biblia. No, simplemente a mí me gusta compartir de textos pocos. ¿Por qué? Porque cuando son pocos, uno se le quedan ahí y los va a estudiar más fácil que cuando son un montón de textos, te cuesta más. Entonces, lo importante no es tú te leas toda la Biblia, lo importante es que si tú te lees un texto, tú medites y empieces a creértelo y a confesar la palabra, que esa hace su efecto dentro de nosotros. Así que no tenemos que andar buscando la aceptación, porque si Cristo nos ha aceptado, si Cristo nos ha amado, entonces somos escogidos, tenemos propósito, nos ama, somos hijos y somos aceptados. ¿Qué más deseamos? ¿Te lo crees tú? Me parece que no te lo creéis. Muy poco lo creen. Y hasta que tú no te lo creas, yo puedo, y aquí nos podemos parar y predicarte en muchas cosas, pero si tú no te crees nada, mal asunto. Eres tú que te lo tienes que creer, porque yo ya me lo creo. Yo ya me lo he creído. Así que ahora toca que cada uno de vosotros creáis. Si hasta ahora había vivido así pensando, si es que como que no encajaba en ningún sitio, pues ya ahora es tiempo de que diga, bueno, soy hija de Dios, Él me ha escogido, tengo un propósito. ¿Qué más? Somos hijos del Rey de Reyes. ¿Qué más queremos? Y yo sé que a veces es difícil entender todas estas cosas hasta que Dios no te da como una revelación. Por eso es importante que nosotros leamos y oremos. Secreto, leer y orar. ¿Por qué? Dios te habla a través de su palabra y a través de la oración tú te comunicas con Él y Él contigo. Importante eso. Si tú no lees ni oras, es más complicado que Él te pueda hablar. Aunque Dios usa cualquier cosa para hablarnos, pero si lo haces así, Él lo va a usar su palabra. Y a través de la oración, Él va a hacer su obra en ti. Ahora tú tienes también que desear realmente saber quién eres y querer hacer y cumplir ese plan y ese propósito por el cual Dios te creó, porque si no podemos seguir dando vueltecitas y vueltecitas. Y decía que es muy difícil a veces creer cuando Dios no nos ha dado una revelación, porque para mí el saber que yo soy una hija de Dios, esto ha cambiado muchas cosas en mi vida, y saber que Él me ha aceptado y que yo no tengo que buscar la aceptación de nadie, y que porque a veces nosotros hemos vivido quizás algunos muy inconformes con nuestro físico, con nuestra forma de, algunos porque son bajitos, otros porque son altos, delgados, unos porque tienen el pelo rubio, otros porque lo tienen, de todas maneras, hemos vivido así queriendo ser como los demás, menos como Dios nos hizo. Pero eso es otra cosa que también nos debemos de aceptar a nosotros mismos, porque dice que antes de que Dios creara todas las cosas, Él había pensado en ti. Antes de todo, Él había pensado en ti. Él sabía que tú ibas a ser bajito, gordito, que tú ibas a ser alto, delgado, como te hizo. Así mismo como eres. Dios ya había pensado así.
Que eras así. Cuando nosotros estamos buscando, por ejemplo, muchas personas que buscan hacerse en arreglos, operaciones, todo eso, no estoy en contra de eso, pero creo que es como una forma de decirle a Dios, no estoy a gusto como me hiciste, te equivocaste conmigo, aunque no se lo digamos así, pero es como decirle, sí, porque si Dios ya sabía cómo ibas a hacer y te hizo así, es porque así Él quería que tú fueras. Dios no se ha equivocado con ninguno de nosotros. Él nos ha hecho como Él quería, así que empieza a aceptarte a ti mismo como eres. No estés deseando ser como nadie. Si puedes desear ser como alguien, desea ser como Jesús. Ay, sí. Pero no quieras desear parecerte a, yo qué sé, todos estos que salen por la tele. No, a esos no. Si te quieres parecer a alguien, desea parecerte a Jesús. Eso sí. Pero de resto, no, porque acéptate como tú eres, porque si Dios te hizo así, es porque Él te ama así y te acepta así como eres. Entonces ya deja de estar pensando, es que si yo fuera como fulano, es que si yo pudiera tener como, no, ya está, ya lo tienes todo, ¿qué más quieres? Así que nada, ahí les dejo para que penséis y meditéis en la palabra. Yo de verdad los animo para que esta palabra, ustedes en su casita, vuelvan y la lean. Y se digan a sí mismos, mire, les voy a dar un secreto, párense delante de un espejo y diga, ay, es que soy muy bonito, bonita, así me hizo Dios. Pero empiece a creérselo. Porque si usted no se lo cree, es que yo soy un desastre, yo es que soy muy feo, es que con este pelo que tengo, es que como, no, ya empieza a aceptarte como eres, como Dios te ha hecho, porque si Él te acepta, ya está, no hay más nada que hacer. Así que Dios me los bendiga y meditar en esto. Así que bueno, a los que nos están viendo por las redes, espero también que vosotros podáis meditar en la palabra de Dios y que empecéis a daros cuenta de que Dios los ama tal y como son, que no tienen que hacer nada ni desear parecerse a nadie. Que Dios los bendiga y los esperamos el domingo a las 11 de la mañana.